Bueno, buen día para todos. Iniciamos la clase entonces. Bueno, la idea de la clase de hoy, como igual que todas, es primero repasar un poquito lo que estuvimos viendo y después seguir avanzando. Lo último que estuvimos viendo la clase pasada fue ni más ni menos que funciones y procedimientos, con la particularidad que los trabajamos con arreglos. O sea, al final de la clase pasada empezamos a trabajar con funciones y con procedimientos, pero utilizando arreglos, ya sea como por parámetro como para manipularlos desde las funciones. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a recordar un poquito cómo era esto. Vamos a trabajar con un arreglo cualquiera, ¿sí? Supongamos un arreglo que tenga un determinado tamaño, que podría ser 8, ¿sí? Y definimos a nuestro clásico vector de tamaño posiciones, que en este caso sería 8 posiciones. Y vamos a hacer las cosas que siempre hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a cargar al vector y después mostramos al vector. ¿Sí? Como para empezar por ahí estamos bien con lo clásico que hacemos, cargar y mostrar. Bueno, ¿qué particularidad tiene el cargar y el mostrar? ¿Cómo tenemos que hacerlo de ahora en más? ¿Sí? Como habíamos visto que tiene que ser, por medio de una función, de un procedimiento, o cómo teníamos que realizarlo. Efectivamente, por medio de un procedimiento. O sea, tanto el cargar como el mostrar para un arreglo tienen que ser por medio de procedimientos, ¿sí? Es decir, tiene que ser con una función del tipo void, es decir, una función que no retorna nada, o sea, un procedimiento. Así que la definimos arriba del main, como siempre, donde tenemos las definiciones, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre, se podría llamar cargar vector. Y acá venía lo otro importante, cuáles sean los parámetros de entrada que necesita una función, un procedimiento mejor dicho, justamente para poder manipular a un arreglo. Cuáles sean los parámetros de entrada que necesitábamos. Eso es lo otro importante que vimos en la clase pasada. Efectivamente necesita recibir por parámetro un vector cualquiera, que yo lo suelo llamar v corta, y necesita recibir un determinado tamaño, que yo lo suelo llamar t. Entonces esos son los dos grandes parámetros que necesitamos para trabajar con arreglos, tanto el vector como el tamaño. Bueno, acá tenemos el primero, que es cargar vector. Pasamos abajo del main a la implementación, ¿sí? Y bueno, vamos a hacerlo. Pegamos la definición y venimos a darle la estructura a la misma. Bueno, ¿y cómo hacíamos esto? Bueno, ahí sí uno tiene que pensar en una burbuja, es decir, en simplemente aislarse y pensar en estas llaves. Y uno tiene que decir, bueno, estoy en esta llave y tengo una B corta y una T. Trabajo solamente con la B corta y con la T. No necesito más nada del entorno para poder realizar lo que tengo que realizar. Siempre se piensa así cuando uno trabaja en un procedimiento. Solamente tiene que necesitar lo que tiene acá entre paréntesis. Así que vamos a cargar a B corta, que tiene un tamaño T. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos como lo veníamos haciendo desde salita rosa prácticamente, desde las primeras clases. Hacemos un for con i que empieza en 0 y termina en t-1 en este caso, ¿sí? O sea, en t, i más. Abrimos y cerramos la llave y hacemos la carga dentro de este for. Bueno, ¿cómo hacemos? Desde ya que podríamos hacerlo con, lo voy a dejar comentado, podríamos hacerlo con un printf y un scanf pidiendo en cada una de las posiciones qué número queremos guardar. Yo, para optimizar el tiempo, simplemente voy a, en cada posición de mi vector b, cada posición que me define el iterador i del vector b, lo que voy a hacer es poner un número aleatorio cualquiera. Así que voy a poner run. Voy a poner run 90 para que me dé números hasta el 89 y le voy a sumar 10, ¿sí? De esta forma tengo números aleatorios que van del 10 al 99. ¿Para qué? Para que me queden de 2 cifras y me quede prolijito. Solamente por eso. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Esta sería la carga de un vector cualquiera B. De un tamaño T. En el ejercicio 1 estaba sin parámetros. No sé cuál es el ejercicio 1. Pero sí, va con parámetros. Yo lo que les hice en la clase pasada es le mostré
cómo hacerlo aún más fácil, que era con un vector global. Ahí no necesitaba parámetros, pero eso les dije que no está del todo correcto. Funciona y es más fácil, pero no respeta los estándares que pretendemos, ¿sí? Está bien, obviamente funciona, pero el vector es global y no queremos que nada sea global. Está bueno como para entenderlo nada más, pero solamente para eso. Para manipularlos por primera vez puede funcionar un vector global, pero después tratemos de sacarnos eso de la mente. ¿Ok? Genial. Bueno, a todos había que ponerles. ¿Qué ponerles qué? No entendí, Sergio, la pregunta. Va, la afirmación. ¿Qué cosa hay que ponerles? Sí, hay que poner los parámetros. Tenés que enviar el arreglo y el tamaño por parámetros, si no, no vas a poder hacer mucho. Bueno, buenísimo. Ahí tenemos la carga del vector, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llamar a esto? Nada, ponemos cargar vector. ¿Cuál es el vector que vamos a cargar? Bueno, justamente el que se llama vector y el que tiene un tamaño que se denomina tam. Ahí que estamos cargando ese vector y ese tamaño. Efectivamente, en el PowerPoint, los primeros ejercicios de arreglos, los que eran con char y alguna que otra cosa más, a esos tenían que definirlos de forma global. De hecho, estaba en un comentario que decía definirlo de forma global para hacerlo más sencillo, ¿ok? Pero recuerden que no se hace así. Sí, ahora ponemos esto antes de compilar. Efectivamente, para que funcione la función run, faltan varias cosas. Falta el srun times 0. Y efectivamente también falta la librería, ¿no? Si no, no funciona nada de todo esto. Listo, y ahí tenemos la carga del vector. Con la carga del vector estamos bien. Esto que tenemos acá, ¿estamos bien con eso? Todo bien, genial. Bueno, voy a compilar a ver si no cometí ningún error de sintaxis, que al parecer no. A ver, todo verde, excelente. Pasamos ahora entonces a lo siguiente, ¿no? Para ver si esto de verdad está bien, ¿cómo hacemos para mostrar vector? Bueno, así que claramente voy a generar un nuevo procedimiento que en vez de cargar vector se va a llamar mostrar vector. Y su estructura va a ser parecida, ¿no? También tiene que ser un procedimiento. Y dicho procedimiento también tiene que recibir por parámetro tanto un tamaño como un vector. Es importante que el vector, yo siempre lo llamo v corta, pero se puede llamar como quieran, W. En este caso le voy a cambiar el nombre simplemente para que vean que se puede llamar de otra forma. Obviamente son variables locales, no importa su nombre, ¿sí? Así que la llamo ahora W, solamente para este ejercicio, para que recuerden que se pueden llamar como ustedes quieran. Y bueno, vamos a hacer mostrar vector, donde lo que voy a mostrar es ese vector W que tiene un tamaño t. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, nuevamente un for que inicia en 0, bla bla, termina en t, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo mismo de siempre. Y dentro de este for que tengo que hacer, bueno, el clásico printf. Dejamos dos espacios, en este caso son posiciones enteras, así que pongo la máscara de enteros. Y cada posición la saco de W en la posición i. Nuevamente no interesa cuál es el nombre de la variable local, porque lo que estoy diciendo es que estoy recibiendo un parámetro que acá localmente lo llamo W y no importa cuál sea el vector. Genial, ahí tenemos justamente el primer printf. Voy a dejar un rengloncito para que quede prolijo. Y otro rengloncito acá. Ahí lo tenemos. Bueno, este es el mostrar. Con el mostrar, ¿cómo estamos? ¿Entiende? Esto también lo habíamos visto. Perfecto, entonces, bueno, llegó la hora de ver si de verdad funciona. Vamos a verlo. Venimos al main. Acá tenemos el cargar vector y después el mostrar. Así que efectivamente se debería cargar y luego nos debería mostrar por consola justamente lo que tenemos. Vamos a verlo. Y acá está. Impresionante lo tenemos, ¿sí? Tenemos un vector de 8 posiciones, donde en cada posición
tenemos un número que va del 10 al 99. Parecería estar bien, ¿sí? Vuelvo a compilar, a ver si sigue funcionando y si me da otros números. Efectivamente da otros números y sigue funcionando. Así que lo conseguimos. ¿Sí? Tenemos nuestro vector de 8 posiciones, todas aleatorias. Desde ya que si yo cambio el 8 por un 5, debería seguir funcionando para que veamos que todo es bastante general, ¿sí? Que no se rompe cambiando los parámetros. Así que está todo en orden. Bien. Bien, hasta ahí entonces. Esto recapitulando lo que dejamos la clase pasada. Genial. Vamos a mejorarlo un poco utilizando una de las funciones que ya conocíamos. No, eso lo hacemos después. Este rengloncito después lo vamos a mejorar utilizando una de las funciones de la clase pasada, que era la de número aleatorio. Pero lo hacemos ahora en un ratito. Primero pasemos a tratar de resolver algunos de los ejercicios que le dejé en la clase pasada, ¿no? La clase pasada les dije, bueno, calculen el máximo de un vector, la posición del máximo, el mínimo, la posición del mínimo, el promedio y algo más les habré dejado. Vamos a tratar de hacer alguno de estos como para asegurarme de que lo han hecho bien y que lo han entendido. Así que vamos a tratar de hacerlo en clase. Si ese camión que está en la puerta deja de hacer ese ruido tan molesto, me haría un favor. Espero que no lo estén escuchando muy fuerte. Bien. Vamos, por ejemplo, vamos a calcular el máximo. ¿Sí? Vamos a calcular el máximo de un vector. En este caso, ¿cómo hacemos para calcular el máximo? ¿Necesitamos una función o un procedimiento? ¿Qué les parece? Efectivamente, lo que necesitamos es una función que nos devuelva el valor del máximo. ¿Por qué? Porque por ahí lo necesitamos en algún momento. Así todo, cuando estos ejercicios son tan sencillos, si uno hace un procedimiento que muestra el máximo, tampoco está tan mal. Pero por lo general uno tiene una función que nos devuelve el resultado por si lo necesita, ¿sí? Así que efectivamente la respuesta correcta es función. Pero bueno, si hacen un procedimiento tampoco es la muerte de nadie. El problema es que con el procedimiento van a mostrar el máximo y no lo van a poder reutilizar. Así que efectivamente tiene que ser una función. Así que vamos a hacer el máximo. Va a ser una función que nos va a retornar el máximo. El máximo va a ser entero, por ende la función va a ser del tipo entero. Y se podría llamar máximo. Máximo de vector. Sí, no, máximo. Vamos con máximo. ¿Qué necesita? Bueno, lo de siempre, ¿no? Necesita al vector y necesita a su tamaño. Sin eso no vamos a poder hacer mucho porque siempre tenemos que hacer ese querido for. Una vez que tenemos definido, venimos a la implementación de la función que se llama máximo y que nos retorna justamente el máximo. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacíamos esto? Esto también ya lo hicimos varias veces. ¿Cómo les parece que podemos hacerlo? Estoy trabajando localmente con un vector b y con un tamaño t. Un for que recorra el vector, efectivamente eso hay que hacerlo siempre. Muy bien. Pero primero lo que dijo ahí Gastón, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es, primero, definir una determinada variable entera que se podría llamar max, ¿sí? Esa variable entera tenía que darle un valor inicial, que era la primera posición de nuestro vector, así que defino la variable máxima como la posición 0 del vector en cuestión, del vector b. Y ahora sí hacemos lo otro que han dicho, es decir, un for que, lo de siempre, inicia en 0, termina en t, y más. ¿Y qué hacíamos acá? Dentro de cada iteración del for, que era lo que chequeábamos. Efectivamente, hacíamos un if verificando que si mi vector en la posición i era mayor al max, esto quería decir que el máximo no era ese, sino que el máximo es este nuevo valor que encontré. O sea, al máximo lo piso con el vector en la posición i, como veníamos trabajando hace bastante tiempo atrás ya. Y bueno, al hacer esto ya lo tenemos, ¿sí? Ya tenemos que mi máximo al terminar el for va a ser pisado por el verdadero máximo, ¿ok? Bueno, y esto así como está no me sirve. ¿Por qué? Porque máximo es una variable local que vive y muere dentro de la función. Entonces es fundamental que si tenemos una función tenemos que tener un retorno.
Así que ponemos el retorno, es decir, qué variable le vamos a compartir al resto justamente de los entornos que llamen a esta función. Bueno, la variable que le vamos a compartir es la variable máximo, o sea, el resultado que esté alojado en la variable máximo. De esta forma, cada vez que llamemos a la función máximo, vamos a poder reciclar el valor que se obtiene de esta forma, ¿sí? Así que ahí tenemos a nuestra función máximo. Vamos a ver si efectivamente funciona. Venimos acá, ¿sí? Venimos al main y vamos a probarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. Vamos a hacer printf y vamos a escribir el valor máximo es, dos puntos, la flechita que pongo siempre, porcentaje de, después dejo un renglón. Y bueno, ¿cómo hago para llamar a la función esta? Bueno, justamente la llamo por su nombre, digo máximo. Máximo necesita por parámetro tanto al vector como al tamaño. Y esto debería mostrarnos por consola justamente el máximo del vector. Vamos a probarlo. Y acá lo tenemos, ¿ok? Efectivamente el máximo es 94 y está en la posición 0, 1, 2, 3 en este caso, ¿ok? Vamos hasta ahí. Les muestro las dos cosas, a ver cómo hago. Ahí está, esto es lo último que hicimos, el printf con la función máximo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Profe, si se quiere hacer una función de frecuencia de vectores, ¿se podría relacionar a esos vectores? ¿O es individual con nuestros vectores? No entendí la pregunta, pero efectivamente lo que hay que hacer cuando querés guardar las frecuencias de cada una de las posiciones del vector, tendrías que guardar la frecuencia de cada posición en otro vector. Eso por ahí sería lo más fácil y creo que es lo que estás preguntando, así que deberías recibir por parámetro dos vectores. Un vector que es el que vas a analizar y otro vector donde vas a guardar los resultados. Eso me parece que sería lo más adecuado. Dos vectores por parámetro y el tamaño uno solo porque es el mismo para los dos. Esa podría ser la mejor solución a lo que estás planteando, si es que entendí la pregunta. Bien, ahí tenemos el máximo. Otra cuestión importante es que también lo podrían hacer así, ¿no? Es importante que las funciones muchas veces queremos guardarlas en alguna variable. En este caso lo voy a llamar variable, ¿sí? Para que entiendan lo que quiero decir. Que muchas veces a la función máximo no la llamamos en el printf, sino que la llamamos, guardamos el resultado en una variable y después sí podemos hacer lo que quieran con esa variable, que podría ser tanto el printf como cualquier otra cosa. Es importante que esta otra utilización es más útil, ¿no? A la función no solamente llamarla en cualquier momento, sino que muchas veces guardar el resultado está bueno, porque si no llamamos a la función a cada rato y a cada rato hacemos el for. Entonces es mejor por ahí llamar a la función, guardar ese resultado y cada vez que necesitemos usamos a ese resultado. Y esto efectivamente funciona. ¿Sí? Pero suele ser más útil tener almacenado en algún lugar el máximo o lo que sea que están calculando con la función. ¿Sí? Es una ligera diferencia que le agrega un renglón más, pero suele ser mucho más útil esto e incluso más eficaz y eficiente que andar llamando a cada rato a la función. Andrés, sí, efectivamente eso es lo que tenés que hacer, crear un nuevo vector con los valores de la frecuencia. Sí, no tuve que... Pero no crees al vector dentro de la función. El vector créalo en el main y mándalo por parámetro. Acá no estamos almacenando la función en una variable. Estamos almacenando en una variable el resultado de la función. ¿Sí? Que nada, ocupa 8 bytes. En este caso no ocupa nada porque es un entero. Podría ocupar más, obviamente. Es cierto que estamos desperdiciando memoria. ¿Por qué? Porque cada vez que... A ver. Pensemos así.
como lo teníamos acá comentado, solamente ocupaba la memoria momentáneamente para la variable máximo y retornaba el resultado. Y acá mostraba el resultado. Una vez que mostraba el resultado, esa memoria ya se liberaba, desaparecía, así que nos ahorrábamos memoria. Pero mi planteo viene que si en otro momento vos necesitas el máximo, otra vez tenés que volver a ocupar memoria y otra vez tenés que volver a hacer el for. Esto es lo que quiero evitar, o sea, hacer el for a cada rato, ¿ok? Que si en este caso son 5 posiciones, pero si es un vector de 10.000 posiciones, hacer un for de 0 a 10.000 a cada rato podría generarnos mucha ineficiencia, o sea, podríamos demorar demasiado tiempo en hacer siempre lo mismo. Entonces nada, es mejor por ahí perder un poco de memoria, es decir, guardar un resultado de una variable, pero no hacer un for de 0 a 1000 a cada rato. Entonces eso es mejor, ¿sí? O sea, efectivamente por ahí, en este caso tan sencillo, estamos desperdiciando memoria, pero pensando a futuro suele ser mejor hacer esto. Mostrar vector, ¿sí? Acá está mostrar vector. De nada. Bueno, genial. Ahí hicimos uno de los ejercicios que tenían que hacer. Pasemos ahora a otro que podría ser este que está acá, en posición del máximo. Vamos a ver la posición en la que está el máximo. Posición del máximo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Es una función o es un procedimiento? Otra vez la misma pregunta. Desde ya que es una función. Así que misma estructura. Posición del máximo. Ahí tenemos. Tenemos a la función que se llama posición del máximo. Venimos a su implementación y vamos a ver cómo sería. Posición del máximo. Abro y cierro llave. Bueno, ¿y cómo hacemos a la posición del máximo? ¿Cómo les parece que tenemos que hacerlo? ¿Cómo hacíamos para encontrar la posición de un máximo? Iniciando en 1, ¿por qué en 1? Lo mismo pero que guarde la i. Efectivamente, la respuesta es hacer lo mismo que hicimos arriba, pero además de importarnos el máximo, nos importa dónde está el máximo, ¿sí? Iniciamos la posición en cualquier valor, no nos interesa muy bien en qué valor, pero bueno, hagamos que el valor coincida con el valor donde estaba el máximo. ¿Por qué? Porque cuando encontramos un nuevo máximo, pisamos a la posición justamente con la posición donde encontramos el máximo, ¿sí? Y lo que teníamos que retornar es, en este caso, la posición. O sea, es lo mismo que antes, solamente que guardamos y retornamos la posición. Ahí lo tenemos. Efectivamente Dante, Maximiliano y todos los que hablaron, efectivamente esa es la forma. Entonces ahí tenemos a la función que nos retorna la posición del máximo. Mírenla con cariño y me dicen si más o menos me siguieron. Efectivamente Sergio, a eso vamos ahora. Se puede. Primero vamos a probar que efectivamente funciona, así que venimos al main. Voy a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer un printf que nos diga la posición del máximo es, y ahora llamo a posición del máximo. Compilamos y veamos. Y acá estamos, ¿sí? Lo logramos una vez más, increíble. ¿Qué pasó? El máximo es 78, eso sigue funcionando, está acá. ¿Y dónde está? Bueno, está en la posición 1, está en la posición 0, está en la posición 1, así que efectivamente lo tenemos en la posición 1. Parecería ser que funciona, vuelvo a compilar. Y ahí tenemos otro vector donde el máximo es el 96, que está en la última posición, que vendría a ser la posición 4. Así que genial, esto está funcionando. Tenemos tanto el máximo como la posición del máximo. Y bueno, acá viene quizás lo más importante de funciones y procedimientos, que es justamente su reutilización. La reutilización de algoritmos. A ver, en programación cuando uno hace lo que hicimos recién, se da cuenta que algo mal está haciendo. ¿Cómo hice esta función posición del máximo? ¿Cómo fue que la construí? Si se fijaron,
Si se fijaron con atención, lo que hice fue agarré esto, hice copiar y lo puse acá. Y puse pegar y le agregué 2 renglones. Bueno, ese es uno de los grandes indicios en programación de que están haciendo las cosas mal. Y cuando tienen que hacer copiar y pegar de algo que ya hicieron, quiere decir que por más que funcione, seguramente lo podrían hacer mejor, ¿sí? Porque si ya hicieron copiar y pegar de 10 renglones, quiere decir que seguramente puedan reestructurarlo para que esos 10 renglones no los tengan que hacer 1000 veces. Así que efectivamente esto lo podemos mejorar. Si nos fijamos, este for, esta búsqueda del máximo y bueno, esta variable máximo, ya la usamos 2 veces. Así que vamos a tratar de mejorar eso. ¿Cómo hacemos? Yo acá tengo un algoritmo que busca el máximo y que nos dice cuál es la posición del máximo. ¿Para qué voy a volver a buscar el máximo si yo ya lo busqué en otro momento? De hecho ya sé dónde está. Entonces esta función máximo la podemos mejorar muchísimo. Borro todo, ¿sí? Borré todo y vamos a mejorarla un poco. A ver, voy a definir una variable que se puede llamar m, ¿sí? Para que sea distinta, para que vean que es otro algoritmo. Y esta función m, ¿qué es? Es una de las posiciones de mi vector. O sea, es mi vector en una determinada posición. ¿En qué posición es? O sea, b tiene todos los numeritos. Pero yo ya sé dónde está el máximo. Entonces, ¿para qué lo voy a buscar si yo ya sé dónde está? ¿Y dónde está el máximo? Bueno, el máximo está justamente en posición del máximo. Envío por parámetro a b y envío por parámetro a t. Y terminamos el algoritmo, ¿sí? Retorno a m. Miremos con cariño esto. Estoy diciendo que m, que va a ser mi máximo, le voy a poner otro nombre, máximo mejor, se entiende más. Defino que mi máximo es igual a mi vector en una determinada posición. ¿En qué posición? Bueno, en la posición del máximo, si yo ya lo encontré. ¿Se entiende? ¿Estoy siendo claro con esto? Es... ¿Para qué voy a volver a buscar el máximo si yo ya sé dónde está? ¿Para qué buscarlo? Es como abrir todos los cajones de la mesita de luz buscando un reloj. Si ya saben que el reloj está en el tercer cajón, ¿para qué van a abrir el 0, el 1, el 2? ¿No? Abran el 3 y listo. Así que efectivamente esta es la forma de mejorarlo. O sea, buscamos dónde está el máximo y una vez que sabemos dónde está el máximo, llamamos a esa posición y listo. Por ahí preguntan si se puede hacer al revés, si primero podemos buscar al máximo. Sí, podemos primero buscar el máximo y después ver en qué posición está. Y eso... ahí cómo haces. O sea, vos querés saber en qué posición está un determinado valor que ya conoces. Entonces, en este caso ya conocerías al máximo, pero vas a tener que hacer un for buscando al máximo. Así que por ahí ganás un par de recorridos. Por ahí podés cortarlo antes con un while, pero vas a terminar haciendo iteraciones igual. Así que se puede reutilizar al otro algoritmo, pero... Lo más completo es hacer lo que hicimos recién, ¿sí? Esto es la mejor forma de realizarlo. Realizan una sola vez el for, lo realizan completito y consiguen la posición. Y bueno, y listo. ¿Sí? Vemos que notamos, ¿no? La diferencia, que quedó muchísimo más compacto. Estamos utilizando otra función que ya tenemos y lo principal, que por ahí no lo ven ahora, no se dan cuenta ahora, lo principal es que nos ahorramos un for, que parece una pavada porque estamos trabajando con un for de 0 a 5, pero más adelante cuando tengamos que hacer un for de 20 por 30, o sea 2 for, imagínense que podría ser el máximo de una matriz de 20 por 30, bueno, nada, ahí se están ahorrando 600 iteraciones. Parece una pavada, pero no lo es. Entonces, esta es justamente una de las principales utilidades de las funciones y los procedimientos. Reutilizar bien las cosas, ¿sí? Cuando uno hace copiar y pegar, se da cuenta que seguramente tenga que pensar un poquito mejor el ejercicio. Bueno, todo muy lindo. Vamos a ver si funciona o si todo lo que dije fue todo mentira. Y ahí está. Efectivamente, parecería ser que está funcionando. El máximo es la posición 2 y es el 99. La variable max... No, de hecho antes la llamé m, pero me parecía que no se entendía. Pero sí, pues se puede llamar como quieran, es una variable local, así que se puede llamar como vos quieras, porque vive y muere en estos 2 renglones, así que no nos interesa su nombre. Lo que sí tiene que ser es que la variable trate de representar siempre a lo que justamente guarda, ¿no? M no me representa mucho.
En este caso, como para que se llame distinto que máximo, la llamé M. Pero nada, no se olviden de eso, de que la variable siempre represente lo que está justamente plasmando el resultado que tiene almacenado adentro, ¿sí? Eso no se olviden. Por eso que muchas veces repito los nombres, porque son los mejores nombres para hacer referencia a algo. Bien, bueno, tuvieron problema en la entrega del ejercicio del presente pasado con estos ejercicios, o sea, pudieron resolverlos, estos ejercicios de máximo, mínimo y promedio. ¿Sí? No pretendo que lo hayan entregado así con esta optimización, pero si lo hicieron como lo hicimos hace 10 minutos, es decir, con los dos for, estamos bien. ¿Sí? Yo pretendía que por lo menos puedan hacer eso. Esto ya es llegar a una elegancia importante, que es cuando uno ya le dedicó tiempo al ejercicio, ¿no? O sea, uno lo primero que hace es cuando tiene un problema, trata de resolverlo y hace el algoritmo como le salga. Y punto, si funciona esta joya. El problema que después, cuando uno empieza a dedicarle más tiempo a ese ejercicio o a ese trabajo, empieza a mejorar a las funciones, que es lo que vamos a tratar de lograr de acá en adelante, ¿sí? Pero al principio, mientras funcione, está bien. Después está bueno que detecten estas cosas para mejorarlas. ¿Sí? Yo lo hice con void. Bueno, sí, podríamos haber hecho, por ejemplo, acá en posición del máximo, acá un printf que nos diga la posición es tanto y el máximo es tanto. Eso está bien porque mal que mal nos muestra la respuesta, pero si la queremos usar para algo, estamos al horno. Si yo acá necesito la posición del máximo para hacer algo, fuimos, ¿sí? Y ni hablar que si hubieran hecho un void en posición del máximo, nada, no podían reutilizar el código porque esto es un void, no sería un entero, así que estarían al horno, no podrían reutilizar. O sea, los void nos impiden la reutilización, así que no están muy buenos. Los void más que nada son para cargar y para mostrar cosas, ¿sí? Para hacer printfs y para guardar valores. Para más que eso, los void difícilmente. Bien. Bueno, dicho esto, ahora sí antes de empezar con lo nuevo, vamos a mejorar un poco esto que no me gusta para nada, que ya lo habíamos hecho mejor a otra clase. A ver, a mí me gustaría que este 10 y este 90 no sean así impuestos por orden divina, ¿sí? O sea, no sea impuesto porque yo lo dije, sino que sea algún parámetro que pueda modificarse a lo largo del ejercicio. Entonces me gustaría... ¿Qué cosa? Me gustaría que el mínimo valor de mi rango aleatorio me lo den por parámetro y que el máximo valor de mi rango aleatorio también me lo den por parámetro. Entonces, ¿cómo se modificaría esto? Yo no quiero que empiece en 10 y termine en 99, sino que quiero que empiece en cualquier lugar y que termine en cualquier lugar, en lugares que me digan. Efectivamente, lo que tengo que hacer es que inicie en el valor mínimo que me dijeron por parámetro, que puede ser cualquiera. Y que termine en ¿dónde? ¿Cómo era esto? Era máximo menos el mínimo y sumábamos 1. ¿Sí? Esto ya lo habíamos trabajado un par de veces. Entonces ahí lo que hice fue modifiqué un poco justamente cargar vector. Cargar vector, en vez de recibir solamente al vector y al tamaño, recibe al vector y al tamaño, como siempre, pero además recibe dos parámetros nuevos. Son el mínimo y el máximo valor con el que queremos cargar cada una de las posiciones. Entonces yo si compilo esto no va a funcionar desde ya, porque me va a decir que cargar vector necesita más parámetros. ¿Qué otro parámetro necesita? Bueno, necesita saber dónde empieza. Por ejemplo, podríamos hacer un vector que empiece en menos 5 y que termine en 20. Tiro por tirar, ¿sí? Y vamos a probar si de verdad funciona todo esto. Compilo. Y acá lo tenemos, ¿sí? Tenemos nuevamente un vector, pero ahora que los rangos en los que se mueve son del menos 5 al 20, ¿sí? Así que eso fue lo que logramos. Y como está diciendo muy bien Roberto, o alguien que lo dijo, sí, Roberto, efectivamente esto que hicimos está mucho mejor que lo que teníamos hecho hasta hace un minuto, pero no me gusta tampoco lo siguiente, que estemos haciendo esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Si esto puede ser bastante útil y puede que lo tengamos que usar para otra cosa. O sea, las funciones aleatorias no las vamos a usar solamente para cargar un vector, lo vamos a usar para muchas otras cosas. Así que estaría bueno justamente definir una función, que esta la pensamos la clase pasada,
que nos devuelva un número aleatorio. Número aleatorio. Escribir cualquier cosa. Aleatorio. Ahí estamos. Vamos a definir una función que nos devuelve un número entero. Un número aleatorio. Y que recibe por parámetro un mínimo y que recibe por parámetro un máximo. Entonces, esta función es bastante útil. Una función que se llama aleatorio. La voy a llamar aleatorio entre. Me gusta más. Nos va a dar un aleatorio entre un valor mínimo y un valor máximo. Venimos a la implementación. Voy a copiar esto. Y vamos a realizar. Vamos a realizar esta función que es súper útil y la podemos usar de acá hasta fin de año. ¿Dónde? ¿Cómo hacemos? Bueno, defino un resultado cualquiera. Y este resultado va a ser justamente el mínimo más la función random, porcentaje. Y acá lo que hago es, al máximo le resto el mínimo y le sumo 1. Y ahí lo tenemos. Return resultado. Vamos con esto. Esto es una función que nos devuelve un número aleatorio. Entre un mínimo y un máximo. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Buenísimo. Bueno, no compilo porque esto no va a andar, porque me falta algo. Listo, ahí tenemos aleatorio. Vamos a usarlo. ¿Dónde lo tenemos que usar? Bueno, lo tenemos que usar en cargar vector. Acá cargar vector, en vez de volver a hacer el algoritmo, llamo justamente a la función aleatorio. Y le digo que sea aleatorio entre este mínimo y este máximo. Entonces acá nuevamente estamos reutilizando una función dentro de otra. Entonces estamos llamando a la función aleatorio dentro de cargar vector. Y no tenemos que volver a hacer ese algoritmo. ¿Sí? Vamos a probarlo, a ver si de verdad funciona. Y acá está. ¿Sí? Un vector de 5 posiciones con valores que van del menos 5 al 20 creo que era. Y el valor máximo es el 20 que está en la posición 0. Efectivamente estaría todo bien. Cambiamos acá los parámetros. Podremos poner entre, no sé, el menos 11 y el menos 5. A ver si nos aparece algún repetidito. Y ahí está, valores que van todos entre el menos 11 y el menos 5. ¿Sí? El valor máximo es el menos 5 que está en la posición 0. Siempre que genero los mismos números al mismo tiempo. Bueno, eso podría ser casualidad. O si a vos te genera siempre los mismos números. ¿Ves? A mí me genera siempre distintos. Si vos siempre compilás y te generan los mismos números, pueden ser varios motivos. Que no hayas puesto esto o que hayas puesto esto adentro de la función. Si pones adentro de la función te va a generar siempre los mismos números también. ¿Sí? Ah, bueno, entonces eso es casualidad, claramente. Bien. Entonces, hasta acá estamos con esto. La parte del run. ¿Qué cosa? ¿Esto que está acá? Ah, esto lo habíamos trabajado. Esto era, acordate cuando queríamos un número que iba entre el 10 y el 99. ¿Cómo hacíamos? Bueno, decíamos que quiero que empiece en 10 y le sumamos un valor aleatorio. Y acá el aleatorio tenía que ir como mucho hasta el 89. Porque si yo hacía 89 más 10 me daba 99. ¿Sí? Entonces yo acá quería poner un 89. La pregunta es ¿de dónde sale este 89? 89 no, este 90. Yo tengo que poner acá un 90 porque si yo hago el resto de la división por 90, eso me da como mucho 89. Y si me da 89 al sumarle 10 me da como mucho 90. ¿De dónde sale ese 90? Bueno, ese 90 salía de el máximo que yo quería, que era 99,
restarle el mínimo que era 10 y sumarle 1. Bueno, de ahí sale ese 89. Eso en general está acá, está plasmado con esta fórmula. Así que no pierdan de vista eso para recordar esta fórmula. Genial. Bueno, otra cosa que me gustaría hacer, aunque sea una vez, que es algo que yo no hago nunca, porque no me gusta, pero que quiero que vean que se puede hacer, es que cuando en la función tienen un algoritmo tan sencillo como este, un algoritmo que se hace en una línea, uno lo que puede hacer es retornar directamente el algoritmo. O sea, cuando tienen algo sencillo, pueden directamente ni siquiera pasar por una variable y retornar directamente la operación, ¿sí? En este caso estamos sumando y haciendo una división. Así que es una cuenta muy sencilla, directamente la pueden hacer a la derecha del retorno y esto nos retorna el resultado de esta operación, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es una variante. Cuando es una función sencilla, directamente retornan el resultado y listo, ¿sí? Yo no suelo hacerlo así, a mí me gusta pasar por una variable intermedia, si bien ocupa un poquito de memoria, pero nada. Prefiero hacerlo así para que quede más prolijo, pero nada, para que sepan que también pueden hacerlo de esta forma. Ok. ¿Se entendió esta variante? Por si a alguno le gusta usarlo. Yo no lo uso, pero nada, quería que por lo menos lo vean una vez. Pueden retornar directamente el resultado. Perfecto, espléndido. Ya está funcionando esto. Ya probamos todo, creo. Sí, efectivamente. Bueno, Agustín, fíjate que recién lo expliqué acá. Mira este ejemplo, yo tengo que cambiar una ordenada al origen y nada, fijarme por el resto de la división por qué número, ¿sí? Si querés volverlo a mirar o en 2 clases atrás que lo expliqué con más detenidamente, o si no, volvé a escuchar esto de acá, ¿sí? Es la ordenada al origen de una función lineal que cambia y la pendiente de esa función lineal, si querés pensarlo como mate 1, que viene dada por justamente el resto de la división por un número. Ok, bien. Bueno, con esto más o menos ya terminamos de repasar lo de la clase pasada. No vimos nada nuevo, simplemente por ahí pulimos algunas cuestiones que habían quedado por ahí media flojas, pero por ahora no vimos nada nuevo, simplemente repasamos un poco. Lo que me gustaría hacer ahora es lo siguiente, voy a comentar un poco varias cosas, si no me molestan. Vamos a hacer un vector un poco más grande y positivo, así queda más lindo y no nos mareamos. Vector de 8 posiciones del 10 al 50. Ahí tenemos nuestro vector de, ¿cuánto era? 8 posiciones de 10 al 50. Bueno, ahora lo que me gustaría hacer es ordenar al vector. Quiero decir con ordenar al vector, suele ser útil cuando uno trabaja con arreglos de lo que sea, que esas cosas, esos lo que sea, estén ordenados de alguna forma para poder encontrar más rápido los resultados, ¿sí? Imagínense que ahora ustedes se van a vacunar por COVID y le preguntan, che, ¿cómo te llamas? Y decís Dante Lugo y los nombres están todos desordenados, ¿sí? No están ni ordenados por apellido, ni por nombre, ni por DNI. Anda a encontrarlo, ¿no? En 1 millón de personas anda a encontrarlo. Entonces suele ser útil que las cosas estén ordenadas de alguna forma. En este caso son números, ¿cómo lo podemos ordenar? O de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Me gustaría que este mismo arreglo permute un poco sus posiciones y que, por ejemplo, este 13 me quede al principio, después venga el 20, después el 21, después otro 21, después el 32, el 42 y después el 47 al final de todo. O sea, que queden los mismos números en el mismo vector, pero que se vayan reacomodando. ¿Cómo les parece que podemos hacer esto con lo que ya sabemos hasta ahora? ¿No? ¿Cómo les parece que tendríamos que hacer eso? ¿Cómo harían eso ustedes? Lo repite. Si la pregunta es sí, ustedes quieren este mismo vector
reubicar a los números para que queden ordenadito de menor a mayor. Bueno, la respuesta de Andrés obviamente es la correcta. Un for que ordene de mayor a menor. Bueno, pero ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos adentro de ese for? No, no es nada tan sencillo. Bueno, sí, hay que hacer un for, hay que hacer un if, hay que comparar. Todo eso es cierto, hay que hacer todo eso. Pero ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿quién me puede dar una respuesta por ahí un poquito más ordenada? Porque no es tan sencillo como hacer un if y punto. O como hacer un for, punto, ordenar y listo. No. ¿Cómo les parece que podemos hacer? Por ahí, por lo que dijo Bruno, podría estar. Ok, bien. Ahí estoy empezando a leer algunas respuestas de alguien que por ahí ya sabe justamente la respuesta correcta. Efectivamente que por ahí ya o cursaron la materia en otra oportunidad o ya por ahí tienen algún conocimiento más de programación. Efectivamente hay formas de ordenar, justamente que son las que están diciendo, pero con lo que nosotros ya sabemos, hacerlo podría ser difícil si uno se pone simplemente a recorrer el arreglo y comparar o buscando el máximo. Uno podría buscar el máximo del arreglo y al máximo lo pone en la última posición. Después vuelve a buscar el máximo. Al máximo que le sigue lo pone en la posición que sigue. Y bueno, podemos hacer eso. O sea, podemos ir buscando máximos e irlos guardando de derecha a izquierda. O ir buscando mínimos. Y cada vez que encontramos al mínimo lo vamos guardando en la posición izquierda. ¿Sí? Eso también podría funcionar. Pero habría que tener en cuenta de no encontrar máximos y mínimos repetidos. Y cuando uno encuentra máximos o mínimos repetidos, ver cuántas veces lo puede encontrar repetido. ¿Sí? En este caso el 21 está 2 veces. Entonces uno podría hacer un for buscando el mínimo y el máximo, como ya sabemos. Y una vez que uno encuentra el máximo, lo guarda en la última posición. Y después vuelve a buscar el máximo, pero no considera el máximo anterior. Entonces es un poquito complicado, pero se puede hacer. El hecho de ir buscando máximos y no tener en cuenta los máximos que ya habíamos encontrado. Esa sería la forma de encontrar justamente los máximos e irlos reubicando. Pero vamos a pensarlo de la siguiente forma. ¿Sí? Hacer esto que yo les comenté en palabras, por ahí se entiende lo que dije, pero suele ser complicado. Suele ser complicado ordenar un arreglo. Ustedes ya pueden hacerlo con lo que saben, pero es complicado. ¿Sí? Es tan complicado y es un problema tan útil y tan conocido que ya tiene muchos métodos para ordenar. Hay muchos métodos de ordenamiento. ¿Sí? Por suerte, hace decenas de años que están pensando en cómo ordenar un arreglo. No somos los primeros que nos preguntamos esto. Hay mucha gente que lo pensó y lo pulió y lo hizo de formas muy eficaces y eficientes y ordenadas y de fácil entendimiento. Entonces vamos a ver justamente estos métodos para ordenar arreglos. ¿Cuántos métodos hay? Hay muchísimos métodos. Yo conozco 8. En la guía de estudio tienen 6. Y acá en las clases vamos a ver 3. Pero bueno, hay muchísimos que cada uno se utiliza en determinadas circunstancias que luego vamos a ver. Así que vamos a empezar a ver el primer método de ordenamiento. O sea, la primera forma de ordenar un arreglo. ¿Cómo hacemos para ordenar un determinado arreglo? ¿Sí? Estos son métodos de ordenamiento, es lo que vamos a ver ahora. ¿Se entiende lo que queremos hacer? Queremos ordenar un arreglo. Para eso, permítanme que voy a hacer un dibujito. A ver si me puedo explicar mejor con un dibujo o no. Siempre me olvido de abrir esto. Perfecto. Bien, ahí están viendo la pizarra, ¿verdad? Buenísimo. Muy bien, vamos a pensar un rato esto. Voy a definir un vector cualquiera.
¿sí? Que podría ser el vector menos 1, 1, menos 2, 3, menos 3. ¿Sí? Ahí tenemos un vector que en este caso debería tener un determinado tamaño que vendría a ser 5. ¿Sí? El tamaño de nuestro vector es 5, así que pensando un poquito en programación, tendríamos definido en algún lugar un vector de 5 posiciones. ¿Sí? Bueno, este es nuestro vector. Claramente no está ordenado. Yo lo que quiero es justamente a este vector ordenarlo. Perdón por la letra, pero bueno, hago lo que puedo. Quiero ordenarlo y que luego de realizar el algoritmo mi vector quede de la siguiente forma. O sea, me quede el menos 3 acá, ¿sí? Después el menos 2, después el menos 1, después el 1 y después el 3. Me gustaría que mi vector mantenga los números, pero que los tenga en este orden, que estén ordenaditos de menor a mayor. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo hacemos esto por medio de el primer algoritmo que vamos a ver. Vamos a pensarlo un rato cómo hacemos. Vuelvo a escribir al vector original para ver cómo es el tratamiento. Menos 1, 1, menos 2, 3 y menos 3. Recuerden que me gustaría llegar a este vector. Y vamos a ver qué tratamiento le vamos a hacer. Vamos a hacerle el siguiente tratamiento. Me paro en la primera posición, o sea en la posición 0. Recordemos las posiciones. Esta es la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Me paro en la posición 0 y comparo lo que hay en la posición 0 con lo que hay en la posición 1. Me fijo, che, este menos 1 es mayor que el 1. En este caso no, ¿no? Efectivamente el menos 1 está a la izquierda del 1, así que estaría bien ubicado. O sea, no cumple con esta condición, la del mayor, ¿sí? Así que como está bien ubicado, no hago nada. Así que le pongo una carita triste como que no hago nada. O sea, dejo a la izquierda al menos 1. Al menos 1 lo dejo a la izquierda del 1, ¿sí? Porque justamente no me cumplió con esa condición. Buenísimo, no hice nada porque el menos 1 está antes que el 1, vamos bien. Siguiente cosa que hago es, en vez de comparar a la posición 0 con la 1, me paro en la posición siguiente, que es la posición 1, y nuevamente comparo con la posición siguiente. Vuelvo a comparar. ¿El 1 es mayor que el menos 2? ¿Aquí qué ocurre? Acá ocurre que efectivamente que sí, ¿no? El 1 es mayor que el menos 2. Así que acá pongo una carita triste, una carita feliz. Cuando se cumple esta condición, lo que tengo que hacer es permutar el orden. ¿Qué quiere decir permutar el orden? Que donde estaba el 1 pongo el menos 2 y donde estaba el menos 2 pongo el 1. Entonces, el menos 1 queda donde estaba y acá se permutan, ¿sí? Cambian su ubicación. Entonces me queda el menos 2 acá y el 1 aquí. Y lo otro lo dejo como estaba. ¿Me siguen hasta ahí? Se cumplió la condición, entonces cambié el orden. Buenísimo. Entonces ya comparé la posición 0 y la posición 1. Ahora paso a la posición 2. Comparo el 1. Lo comparo con el 3. Me fijo, ¿cumple o no cumple la condición? En este caso no cumple la condición, ¿sí? El 1 no es mayor que el 3. Así que esta comparativa no me hace nada. No permuto nada. Queda como estaba. El menos 3 ahí también queda donde está. ¿Y qué más hacemos? Se me acaban los colores, pero no importa. Ahí estamos. Ahora comparo el 3, o sea, avanzo con posiciones y comparo el 3 con el menos 3. Me vuelvo a preguntar, ¿el 3 es mayor que el menos 3? Bueno, efectivamente sí. Carita feliz, por ende, permuto. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda el menos 1, el menos 2, el 1 y acá permuté. Así que aparece el menos 3 y el 3. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Lo que estamos haciendo. Bueno, buenísimo. Y ahora viene lo primero que estamos pensando, ¿no? Comparé la posición 0 con la 1 con la 2 con la 3 con la 4. Y bueno, yo acá no puedo seguir comparando, ¿no? Porque
llegaba hasta la posición 4. Yo estoy comparando la 0, la 1, la 2 y la 3. La posición 4 no tengo que compararla con nada. ¿Por qué? Porque no hay nada acá. Acá no hay nada. ¿Sí? Entonces no tengo que seguir comparando. O sea, termino acá. Que quede claro que se termina acá. No se termina en la última posición, sino que se termina en la anterior. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como bien dijo alguien por ahí, lo que estamos haciendo acá con los colores es... Estamos haciendo un for que va, lo voy a escribir así nomás, ¿no? Desde j igual a 0, j vendría a ser esto, ¿hasta dónde? Hasta acá, llegué hasta acá, hasta el naranjita este. Entonces, mi j va desde 0 hasta, ¿qué cosa? Hasta tamaño, pero tamaño menos 1. No llego hasta el final, porque la última posición no la puedo comparar con nada, así que no me interesa la última posición, termino en una antes. Terminar en una antes quiere decir tamaño menos 1. ¿Sí? Efectivamente lo que estábamos haciendo ahí era un for. Un for que va desde 0 hasta tamaño menos 1. Y dentro de cada una de las iteraciones del for, antes de seguir, ¿esto se entendió esto? Lo de que va de 0 hasta tamaño menos 1. No puedo comparar la última posición con nada, así que termino ahí. Bueno, y dentro de cada iteración del for, ¿yo qué estaba haciendo? Esto que hacía acá con las caritas no es otra cosa más que un if. Estoy comparando mi vector en la posición j, vector en la posición j con el vector en la posición siguiente. Me estoy preguntando, che, ¿el vector en la posición j es mayor que el vector en la posición j más 1? Eso es lo que estoy preguntando a cada rato. ¿Sí? Si se cumple esto, hacíamos algo. ¿Qué cosa hacemos? Permutamos. Ahora vemos cómo hacemos la permuta, pero permutamos. Básicamente esta es la estructura de mi algoritmo. Hago un for de 0 hasta tamaño menos 1. Y si se cumple con esta condición, cambio el orden de las cosas. ¿Sí? Hasta ahí estamos yendo, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Bueno, y buenísimo. Miremos a mi nuevo vector. Mi nuevo vector no es el mismo que antes, por suerte. Pero tampoco está ordenado. Miremoslo. No se parece al vector rojo que yo quiero. ¿Sí? Está más ordenado que antes. ¿Sí? Porque hay valores negativos que están bastante más a la izquierda que antes. El valor más grande, que es el 3, ya está en la última posición. Algo es algo. Pero bueno, este menos 3 debería estar al principio. Este menos 2 debería estar antes que el menos 1. Hay cosas que mejorar todavía. Pero ya está un poquito más ordenado. ¿Y cómo hacemos para terminar de ordenarlo? Si yo ya terminé de comparar todo. Bueno, justamente esto hay que volverlo a repetir. Entonces, una vez que hicimos esto hay que repetirlo un par de veces. Esto hay que repetirlo. La repetición, como siempre, las repeticiones las podemos hacer con un while o con un for. Con un while podríamos evitarnos hacer repeticiones de más. O lo podemos hacer con un for. Esperen, voy a hacer un paso más para que lo vean. O sea, vuelvo a escribir lo último. ¿Sí? Acá no hice nada. Una vez que llegue acá tengo que volver a empezar. Es decir, volver a comparar el menos 1 con el menos 2. Y preguntarme, ¿es mayor? Bueno, sí, efectivamente, como es mayor, permuto. Entonces, esto quería que quede claro. Que quede claro que vuelvo a hacer lo mismo. ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces lo vuelvo a hacer? Bueno, lo vuelvo a hacer tamaño veces. Entonces, esto que ya hicimos tengo que hacerlo varias veces. Esas varias veces las voy a hacer con otro for. Desde ya que con otro índice. Este índice empieza en 0 y termina en tamaño. Este for que nos permite repetir el algoritmo, hay que hacerlo tamaño veces. ¿Sí? Efectivamente hay que repetirlo tamaño veces, en este caso 5 veces. Cuando el vector está casi ordenado, van a ver que por ahí con el primer for alcanzaba. Y eso quiere decir que por ahí convenía hacerlo con un while. Con el while por ahí es un poquito más difícil de que lo entiendan la primera vez. Pero así todo, después para la clase que viene lo hacemos con un while para que lo vean. Pero me parece más importante primero hacerlo con 2 for. ¿Sí? Haciendo esto 5 veces, nos aseguramos que en el peor de los casos, en el caso donde el vector esté totalmente desordenado, o sea que esté ordenado de menor a mayor y yo lo quiero de mayor a menor, o sea que está totalmente desordenado, ahí necesito que todas las posiciones recorran como 5 lugares. O sea, si están todas desordenadas, quiere decir que todas se tienen que correr 5 posiciones. ¿Sí? Entonces, eso nos asegura este primer for. ¿Ok? Entonces, el for importante es el interno, que es donde está el algoritmo. Acá está el algoritmo.
Pero ese algoritmo no alcanza una vez sola, tengo que realizarlo varias veces. ¿Sí? ¿Me fueron siguiendo con eso? Tenemos un algoritmo interno que es el importante, el que traté de que entiendan, y después otro algoritmo externo que es para repetir eso varias veces. Buenísimo. Ahora lo que nos queda es pensar un poco en cómo hacemos la permuta. ¿Cómo hacemos para permutar? Bueno, permutar es bastante sencillo. Pensemos lo siguiente. Supongamos que estoy dentro de un vector y que estoy comparando el 1 con el -4. O sea, estoy en el caso donde quiero permutar. Entonces, supongamos que esto está en la posición J, y esto está en la posición J+1. Posición inicial y posición siguiente. Bueno, a mí lo que me gustaría es que quede todo permutado. O sea, me gustaría que lo que está en la posición J sea lo que teníamos en la posición J+1. O sea, de esta forma que estoy haciendo yo. Estoy en la posición J, estoy guardando el -4. Vendría a ser que estoy haciendo esto, ¿sí? Entre comillas. Entonces, de esta forma, el -4 lo paso a la posición J. Hasta ahí vamos bien. Pero también me gustaría que mi vector en la posición J+1 pase a valer lo que valía el J, o sea, pase a valer el 1. Entonces, lo que está en la posición J+1 debería ser mi vector en la posición J. Entonces, de esta forma, me queda mi vector en la posición J+1 es igual a -A1, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es para permutar el -4 que estaba en J+1 que pasa a estar en J y el 1 que estaba en J que pasa a estar en J+1. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Esto es lo que yo quiero lograr. Esto es lo que me gustaría lograr en un mundo ideal. Quiero que se entienda la idea, pero bueno, efectivamente hay que hacer algo más, como están diciendo ahí por el chat. No, acá hay un problema, un gran problema, que es el siguiente. Yo, al ejecutar esta primera instrucción, en J ya pasa a haber un 4. ¿Sí? En J hay un 4, un -4, perdón. Cuando yo quiero hacer mi vector en la posición J+1 igual a vector en la posición J, ¿qué pasa? Acá hay un 4, un -4 otra vez, perdón. No hay un 1. Entonces perdí el 1 no está más, lo pisé, lo perdí acá. Acá perdí el 1 y no lo tengo más, por ende en J tengo un -4 y en J+1 tengo un -4. Así que tengo un -4 por todos lados. Entonces, ese es un problema. Hay que guardar uno de las dos posiciones, hay que guardarlas momentáneamente en una variable temporal. O sea, yo acá tengo que empezar a utilizar una variable temporal. Es decir, es una variable en la que yo voy a guardar momentáneamente a este 1, lo guardo en una variable temporal y después utilizo a la variable temporal. Es decir, esto no lo hago así, sino que esto lo que hago es mi vector en la posición J+1, le asigno justamente la variable temporal. ¿Sí? Porque si no, yo no puedo realizar esto. ¿Okay? ¿Se entiende más o menos la idea de cómo es esto? Si no, se pierde el valor. Para terminar por ahí de explicar eso, yo siempre hago este dibujito. Miremoslo. Espantoso. Supongamos que tenemos una copa con vino. Gran copa. Tenemos una botella. Espantosa la botella, no importa. Ahí está. Tenemos una botella con spray. ¿Sí? Así que bueno, este vendría a ser mi vector en la posición J. Esto vendría a ser mi vector en la posición J+1. ¿Sí? Sí, en el ingreso hicimos justamente variables temporales. Bueno, supongamos que yo quiero poner el vino en la botella y la spray o lo que sea que hayas dicho que era
en la copa, ¿no? Si yo simplemente echo el vino en la botella y nada, se me empieza a mezclar todo, ¿no? Entonces ya eché el vino a la botella. El problema es que si quiero la spray ponerla en la copa, ¿cómo hago para sacar la spray que ya está mezclada con el vino, ¿no? Eso ya es un asco. Difícilmente puedan separar al vino y la spray con algún proceso natural, ¿no? Por ahí tienen que hacer alguna tamización media rara. Entonces efectivamente no pueden separar a esos dos fluidos una vez que están mezclados. O sea, perdieron al vino y perdieron al spray y difícilmente lo puedan separar. Entonces la idea justamente es que momentáneamente agarren otra cosa. No sé, podría ser una frutera o lo que sea que haya dibujado acá. Una variable temporal. Donde en esta variable temporal lo que dicen es, bueno, tiro a la spray en la variable en la jarra. Por ende, si tiré a la spray en la jarra, la botella me queda vacía. Si la botella me queda vacía, ahora sí puedo echar el vino en la botella. Y si eché el vino en la botella, obviamente no hay nada en la copa. Y bueno, si no hay nada en la copa, puedo echar la spray en la copa. Y en la variable temporal no queda nada. Entonces, esa es la forma de permutar el orden de las cosas cuando uno quiere pasar de una variable a la otra. Entonces, es por eso que es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Pasar de forma intermedia por una jarra o por lo que sea que dibujamos, ¿sí? Y después, ese valor que guardamos en la jarra lo pasamos a la copa o a la botella o lo que quieran. Esa es la función de la variable temporal. Así que bueno, todo muy lindo esto, pero pasemos al algoritmo, ¿no? El algoritmo lo que va a hacer es va a ordenar un vector, por ende no nos va a retornar ningún resultado, simplemente va a reacomodar a las cosas. Así que lo voy a llamar ordenar solamente, ¿sí? Un procedimiento que se va a llamar ordenar, que necesita recibir por parámetro lo mismo de siempre, necesita recibir el vector que quiere ordenar y el tamaño que tiene dicho vector. Siempre lo mismo. ¿Y cómo hacemos el ordenamiento? Bueno, hacemos lo que hicimos en la pizarra. Hacemos primero un for exterior, que es para repetir el algoritmo varias veces. Ese primer for tiene que ir hasta tamaño, en este caso hasta t. Listo, este es el for exterior, el for que nos permite repetir el algoritmo de una y otra vez. Ahora venimos internamente a realizar el algoritmo, el importante, ¿no? El que va haciendo las comparativas, las comparaciones. Este segundo for va desde j igual a 0 hasta j hasta tamaño -1. Esto es fundamental, el tamaño -1, ojo ahí. Si no van a comparar cosas con posiciones que no existen. Acá ponemos j++. Este es el for interno que escribimos en la pizarra. Y efectivamente acá lo que tenemos que hacer es un if que nos compara nuestro vector en la posición j con nuestro vector en la posición j+1. Nuestro vector en la posición inicial con nuestro vector en la posición siguiente. Y si se cumple con esto, pasamos a hacer lo que está diciendo por ahí Dante y alguno más, ¿sí? Definimos una variable auxiliar, o sea, sacamos ahí de la alacena la frutera, o sea, agarramos una variable auxiliar y decimos, bueno, momentáneamente en la frutera pongo la spray, o sea, momentáneamente pongo lo que tenemos en la posición inicial, lo pongo en algún lado. Momentáneamente puse la spray en la frutera. Bueno, buenísimo. Entonces ahora en la posición inicial puedo volcar lo que tenía en la posición siguiente. Espantoso. Ahí, posición siguiente. Listo, ahí ya puse lo que tenía en una copa, lo puse en la jarra, lo que estaba en la jarra me quedó vacío. Entonces ahora sí puedo decir lo que está en la posición siguiente pasa a ser lo que había en la posición inicial.
la posición inicial está pisada, así que ahora justamente agarro el contenido de la frutera. Bueno, ahí traté de hacer la mejor analogía posible con la copa y la frutera y las variables. Por eso me trabé un poco ahí, pero ahí estamos, ¿sí? Ahí cierra el if, cierra el for y cierra el procedimiento, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? Ese es el algoritmo que acabamos de hacer en la pizarra. Genial. Bueno, y es cuestión de ponerse a probar a ver si funciona. ¿Cómo hacemos para probarlo? Bueno, muy sencillo. Venimos al main. Llamamos a la función ordenar. Al procedimiento ordenar, perdón. Ordenar necesita recibir por parámetro justamente al vector y a su tamaño. Compilamos para ver si no cometí ningún error de sintaxis. Se llama vector y se llama tamaño. Efectivamente todo verde. Pero bueno, esto obviamente no va a mostrar nada más allá que el vector. Así que me gustaría después de ordenar mostrar también al vector a ver cómo quedó. Así que vuelvo a mostrar al vector. A ver qué tan bien quedó. Y ahora sí compilo. Y vemos cómo quedó. Y acá está. Miremoslo con calma. Pero parecería ser que lo logramos. ¿Sí? Mírenlo. ¿Ven? Es exactamente el mismo vector. Solamente que está ordenado. O sea, efectivamente el menor está a la izquierda, el mayor está a la derecha. Y entre medio está todo bien. ¿Sí? No encuentro ningún error. Increíble. Lo ordenamos perfectamente. ¿Ok? ¿Qué nivel? O sea, lo que conseguimos hoy es un proceso bastante interesante. Bien. Buenísimo. Bueno. Muy lindo todo. Este algoritmo que me quedó acá súper escrachado. A ver. Este algoritmo no se me ocurrió a mí, obviamente. Es uno de los tantos algoritmos que son muy estudiados y recontra conocidos y que se aprenden en cualquier lugar que vean programación. Bueno, este algoritmo que está por acá, con alguna que otra variante, se lo llama el método de burbuja. Me van a preguntar por qué, no lo sé, tranquilo. He leído por ahí que es porque justamente estos circulitos que yo acá dibujé es como que se van desplazando hacia la derecha o hacia arriba como si fuera una burbuja, como que las posiciones mayores empiezan a ascender como si fuera una burbuja. Así que bueno, ese es nuestro primer método de ordenamiento, el ordenamiento de burbuja o el burbujeo. Así que ya podemos ponerle el nombre. Ordenamiento burbuja. Ordenamiento burbuja. Ahí está mejor. Así que ahí lo tenemos. Ordenamiento burbuja. Llamo al procedimiento que se llama ordenamiento burbuja. ¿Sí? Así que ya conocemos por su nombre a nuestra primera técnica de ordenamiento que se llama burbuja. Vuelvo a compilar a ver si está todo bien. Efectivamente parecería estar todo bien. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Perfecto. Te falta mostrar vector, seguro, si no te lo muestro. Fíjate que después de ordenar, yo llamé a mostrar. Bueno, ahí una pregunta que me pueden hacer es, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero ordenar de mayor a menor en vez de menor a mayor? Sí, bueno, nada, muy sencillo. Cambian esto por un menor y también terminamos, ¿no? Aprieto play. Y acá está, terminamos. Muy sencillo. Se acabó. Impresionante. Muy, muy, muy sencillo. Simple. ¿Qué iba a decir? Me olvidé. Bien. Nada, ahí les estoy mostrando. Todavía no, les voy a mostrar el PowerPoint. Como ya les dije, como ya les mencioné, ordenamientos hay muchísimos. ¿Sí? El que vimos recién se llama burbuja. Vamos a ver dos más.
Los vamos a ver ahora en el PowerPoint, pero bueno, hay muchísimos más y todos los otros métodos de ordenamiento los pueden consultar desde la guía. Simplemente ahora les voy a mostrar otros dos, ¿sí? Vamos a ver los dos nuevos métodos de ordenamiento. Que cómo se llaman, ahora lo veremos. Vamos acá al PowerPoint. Bueno, nada, acá les muestro el primer método de ordenamiento, que es justamente el método burbuja, que es el que hicimos recién. ¿Sí? Exactamente el mismo método, cambié el nombre de alguna que otra variable. Y acá les muestro justamente cómo funciona el ordenamiento burbuja. ¿Sí? Acá ven cómo funciona lo mismo que hice yo en la pizarra, todo horrible. Acá lo tienen un poquito más animado, como para que lo vean mejor. ¿Sí? Efectivamente va comparando de 2 en 2. Y si se cumple la condición, permuta, o sea, gira. ¿Sí? Pueden ver esto, que es lo mismo que dibujé yo, pero más prolijito y más animado. ¿Sí? ¿Ven qué lindo? Bueno, no lo voy a dejar que se reproduzca hasta el infinito, simplemente esperamos que termine acá la primera iteración. Y ahí tenemos el método burbuja. Y bueno, pasemos a ver los otros dos métodos, ¿no? Acá tenemos el otro método, cómo funciona. Así que esto también por ahí lo vamos a ver la siguiente clase. Lo que va haciendo es, va buscando el valor mínimo y una vez que lo encuentra lo pone en la primera posición. ¿Ven? Este va un poquito más rápido. Busca el valor mínimo y lo pone en la primera posición. ¿Ves? Encuentra y lo pone en la primera. Busca el mínimo y lo pone en la que sigue. Busca el mínimo y lo pone en la que sigue. Y así. ¿Sí? Este es otro método de ordenamiento. Es un poquito más difícil de explicarlo con la pizarra. Tengo que hacer un par de cositas más. Pero está bueno y es interesante también. ¿Cómo se llama este método? Acá lo tenemos. Se llama el método de selección. ¿Sí? Acá tenemos cómo es el algoritmo. Por si lo quieren probar, también están los apuntes. Acá tienen el otro método que nuevamente son dos for. ¿Sí? Ventajas y desventajas. Permitime que ahora explico el tercero y ahora les digo en qué momento usar cada uno. Pero vemos que su estructura es muy parecida. Es una variable temporal y dos for. ¿Sí? Tienen ventajas y desventajas que ahora las vemos. Después tenemos el tercer método de ordenamiento, que se llama el método de inserción, que lo que hace es toma un valor, lo separa del entorno y todos los números que sean mayores a él lo van desplazando hacia la derecha. Miremoslo. ¿Ven? Saca el 3 y todos los que sean mayores a él los mueve a la derecha. Y el 3 lo deja donde corresponde. Saca un valor, que podría ser la posición J, compara todas las posiciones y al 1 lo pone a la izquierda. El 8, van a ver que compara con las anteriores y no hay ninguna que lo supere. El 7 es solamente superado por el 8 y lo guarda. Y bueno, el 2 es superado por un montón. ¿Sí? Este otro método se llama inserción, que acá tienen el algoritmo. Este algoritmo, acá lo tenemos, es un for externo, nuevamente un for que ocupa gran parte del tamaño, o sea, llega hasta n. Y dentro de ese for tenemos un while. En este caso son dos while, pero bueno, es un while con un else, o sea, es como que es un único while. Entonces, en realidad también tenemos un for. Un for dentro de un for. Entonces, ¿qué vemos? Estos tres métodos de ordenamiento, que son los que usamos acá en esta materia, son todos de orden n cuadrado. ¿Qué quiere decir de orden n cuadrado? Que todos estos tres métodos más o menos tienen que hacer la misma cantidad de iteraciones. Son un for dentro de otro for. O sea, si tengo 10 posiciones, tienen que hacer 100 iteraciones. A eso se refiere con n cuadrado. Estos tres métodos de ordenamiento son de orden n cuadrado. ¿Sí? O sea, de tamaño por tamaño operaciones. En ese sentido, ninguno tiene ninguna ventaja sobre el resto. ¿Sí? Son iguales en cuanto a eficacia y eficiencia. Pero ¿por qué usar uno y por qué usar otro? Bueno, ¿por qué usar burbuja? Burbuja se utiliza porque es el más sencillo de entender. De hecho, por eso se los expliqué, porque es muy sencillo. Nada, en 10 minutitos con una pizarra más o menos se los pude explicar de una forma muy sencilla. Porque se parece a lo que uno por ahí podría llegar a pensar
si lo tiene que hacer apurado por primera vez. O sea, burbuja es lo primero que por ahí se le podría llegar a ocurrir a uno. Después tenemos el algoritmo de selección, es el más intuitivo, ¿sí? En el sentido que uno busca el mínimo y lo va poniendo a la izquierda, o el máximo y lo va poniendo a la derecha, como quieran. ¿En qué momento usar uno u otro? Bueno, otra vez, burbuja uno lo usa para empezar, ¿sí? Pero cuando uno empieza a analizar ya más en qué momento utilizar cada uno de ellos, tenemos al algoritmo este de acá, el algoritmo de selección. Conviene utilizarlo cuando ya sabemos que el vector está por lo menos levemente ordenado. O sea, si nosotros sabemos que el vector en algún momento fue ordenado con anterioridad, pero después agregué más datos, ahí conviene utilizar selección, ¿sí? Cuando ya sabemos que el vector en algún momento se lo ordenó. O sea que está casi todo ordenado, salvo algunas posiciones, ¿sí? Y después tenemos el algoritmo de inserción. ¿Dónde estaba? Acá estaba. No. Acá estamos. El algoritmo de inserción conviene utilizarlo cuando el vector ya sabemos que también está ordenado, pero que hay algunas posiciones en particular que están mal. O sea, si sabemos que el vector está ordenado y por ahí sabemos que por ahí la posición 3 o la 8 está mal, bueno, ahí conviene utilizar la inserción, ¿sí? Entonces, tanto inserción como selección convienen utilizarlos cuando uno tiene idea que el vector ya en algún momento fue ordenado. Ahí conviene utilizar esos dos métodos porque van a ser más rápidos, ¿sí? Cuando lleguen a las comparativas del while, van a ver que no se entra un montón de veces al while. Entonces van a ganar en ese sentido en velocidad. Ahora bien, cuando ustedes no tienen ni idea de cómo está el arreglo, bueno, pueden usar cualquiera de los tres que le va a dar lo mismo. Va a depender más de la casualidad, ¿sí? Si ustedes no tienen ni idea cómo está el arreglo, usen cualquiera y nada, no pueden considerar cuál es mejor, ¿sí? Después hay otros algoritmos que todavía no los... que son los que quiero que por ahí lean ahí un poquito del apunte, que son más complejos. El quicksort, el shell, perdón, y alguno que otro más. Donde esos ya son mejores que estos, ahí sí. ¿Por qué? Porque estos tres algoritmos, como les dije, son de orden n cuadrado, o sea que hacen 2 for, básicamente. Los otros algoritmos van a ver que son bastante más compactos, y ahí sí utilizan menos iteraciones. Los otros algoritmos utilizan logaritmo de n iteraciones, o sea, muchas menos iteraciones, ¿sí? Esos sí son más eficaces que estos de acá. Pero bueno, otra vez, esos no los explicamos, simplemente los tienen en el apunte por si quieren ver cómo son los algoritmos, ¿ok? Así que estos tres algoritmos en líneas generales son muy parecidos. ¿Por qué? Porque tienen n cuadrado iteraciones, así que ninguno le gana a ninguno por afano. Solamente en alguna determinada condición, ahí podemos decir que uno es mejor que otro. Pero en líneas generales son los tres iguales, ¿sí? Porque todos son for con for. Si querés ordenar una matriz, bueno, me tendrías que decir vos a qué querés decir con ordenar una matriz, ¿no? Porque hay dos dimensiones. ¿En qué dimensión la querés ordenar? Si la querés ordenar renglón por renglón, en cada renglón haces un burbuja. Si la querés ordenar columna por columna, en cada columna haces un burbujeo. Y listo. Y si querés ordenar todos los números de menor a mayor, sin importar en qué fila y en qué columna estén, ¿para qué hiciste una matriz? Si no te importa la fila y la columna, hubieras hecho un vector de columna por tamaño elementos y ordenás con un burbujeo. Entonces, en una matriz no está tan definido qué quiere decir ordenar, porque depende un poco de en qué dimensiones me estés hablando. Pero bueno, efectivamente podrías hacer burbuja también. Ok, bueno, resumiendo, los tres ordenamientos tienen 2 for, o sea, son de orden n cuadrado. Y que si uno no sabe cómo está el vector de antemano, da igual cuál usen. Así que usen cualquiera. Solamente sepan que inserción y selección pueden ahorrarse un par de iteraciones en caso de que ya tengan algún ordenamiento previo o sepan que algunas son las posiciones conflictivas. Si no, es lo mismo utilizar cualquiera de los tres. De hecho, por eso se explican los tres juntos, porque son todos muy parecidos. Y todos dependen de una variable temporal y de una permuta. O sea, no hay mayores cosas. Excelente. Bueno, estos son los ejercicios que tenemos en relación al ordenamiento. ¿Qué cosas tenemos? Bueno, el ejercicio que quiero que entreguen es este de acá, el ejercicio 2. Para el presente, antes de la 1.
¿Qué es? Bueno, quiero que hagan un menú. ¿Sí? Que si aprietan 1, ordena de menor a mayor. Y si aprietan 2, que ordena de mayor a menor. ¿Sí? 1 menor a mayor, 2 mayor a menor, o al revés, como les guste. Y si apretan cualquier cosa, tira error, como siempre. O sea, un menú que elige en qué orden quieren ordenar. ¿Qué orden quieren ordenar, justamente? Eso es lo que tienen que hacer. Muy sencillo. Bueno, tenés hasta la 1 para recordar cómo se hace un menú. Hoy con un do while con un switch, muy sencillo. Tenemos ahí una clase que hablamos de menú, en la guía lo muestra, tenés ejemplos. Sí, un menú con 2 opciones, que si no tira error y te vuelve a preguntar la opción, etc. Bueno, ejercicio 1, también crear un menú. En este caso el menú nos permite elegir cómo quieren ordenar. ¿Sí? Opción 1 burbuja, opción 2 inserción, opción 3 selección. Y ordenan. Los ordenamientos los sacan de acá, ¿no? Copien esto tal cual y van a ver que efectivamente funciona. O lo sacan del apunte si quieren hacer copiar y pegar. Y también lo tienen. El 2 con el que quieran, ¿no? Nada, yo lo haría con burbuja, que es que les voy a dar ahora el código para que copien y peguen, pero háganlo con cualquiera. Después acá una pregunta que pregunta si el ordenamiento de burbuja o cualquier otro funciona también con flotantes. Y bueno, sí, efectivamente también funciona con flotantes. Lo único que hay que cambiar, ¿qué es? Bueno, el ordenamiento es un procedimiento, así que no hay que cambiar nada, solamente que va a recibir un vector de flotantes. Y lo que va a cambiar es, nuevamente, más allá del parámetro, va a cambiar el auxiliar. El auxiliar también va a ser un flotante y después todo lo otro va a ser exactamente lo mismo. Así que la 3 medio que ya se las dije. Efectivamente funciona para ordenar flotantes, ordenar dobles, ordenar char, ordenar lo que quieran. Y bueno, después el 4 también es muy sencillo. Tienen que ir a la guía 4 creo que estamos, o la 5, no me acuerdo. Y nada, chusmear un poco los otros métodos de ordenamiento que existen. ¿Sí? Leerlos por ahí arriba. Como para que tengan también una idea de los otros. Profe, en el caso usar 2 if para 1... No entendí. En el caso, ¿puedo usar 2 if para 1? ¿O para 2? Para ordenar el vector. Vos no querés hacer un switch case. Eso me estás diciendo. Querés hacer un if. Bueno, y sí, si querés hacerlo así. Pero nada, ya sabemos que para un menú es mejor el switch case, ¿no? Si no, no me vas a tirar error. No vas a volverme a preguntar el número por si tipeaste mal. En este caso que es sencillo, querés hacer un if, hace un if, pero es buen momento para que empiecen a practicar un menú. Recordemos que estamos cerca del examen. Sí, estamos a 2 clases del examen. Así que si todavía no quieren practicar el menú, van por un mal camino. Practiquen el do while, el switch y todas esas cosas. No traten de hacer todo con un for y con un if. ¿Sí? El examen es todo lo que hayamos visto. Entre ellas cosas un menú. Pues tranquilamente podría haber un menú. El examen no me acuerdo cuándo es, pero sí, el 2 me suena bien. A ver, 18, 25, sí, el 2, efectivamente. 2 del 7, efectivamente. 2 clases. Así que nada, no esquiven a los temas que vimos anteriormente para hacerlo más rápido al ejercicio del presente. Traten de hacer lo mejor posible todos los ejercicios para ir practicando. Todavía no lo sé, pero va a ser entre media hora a 40 minutos el parcial. Va a ser un parcial corto, muchísimos temas cortos y relativamente sencillos. ¿Sí? Cuando los haga les digo, pero van a ser bien cortitos. O sea que integradores que tengan que hacer todo, un while, un for, un menú, un vector, una carga, función, procedimiento, pero cortito, no nada del otro mundo. Algo que me muestren que aprendieron todo, pero breve. Recuperatorio, no me acuerdo la fecha, pero sí a fin de año. Hay que programar, sí, hay que programar y entregarme algo que funcione. Como las entregas, ¿sí? Me hacen copiar y pegar del main y listo. La materia no es promocionable. Perfecto. Bien. Bueno, entonces eso fue lo que trabajamos hoy. Pudimos ordenar un arreglo por medio del método burbuja y les presenté los otros 2 métodos de ordenamiento de la clase, ¿sí? Selección
e inserción. Así que por hoy ya estamos, no mucho más que decir. Solamente el 2 tienen que entregar, efectivamente. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene y buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.